Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a continuar hablando sobre las interacciones entre objetos, como venimos hablando. La clase pasada estuvimos hablando sobre los métodos y sobre la accesibilidad, ¿verdad? Son dos temas que vamos a seguir trabajando en ellos, vamos a seguir viendo particularidades, pero hoy vamos a trabajar con un tema un poquito diferente. Tiene aspectos de lo que ya venimos mencionando, pero vamos a trabajar con un tema un poquito diferente que es muy importante para justamente las interacciones entre los objetos, y es el método constructor. ¿Qué es el método constructor? Es un método que solamente se ejecuta cuando yo estoy generando una instanciación, o sea, cuando estoy creando un nuevo objeto, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Cuando yo creo un nuevo objeto, que es aquello que habíamos visto, ¿verdad? Nombre de clase, el nombre del objeto es igual new nombre de la clase, entre paréntesis, punto y coma. Esa línea de código, lo que estoy haciendo es ejecutando un método. Ese método particularmente se llama método constructor. Y es justamente el proceso mediante el cual en la instanciación, ¿verdad? Mi clase se transforma en un objeto nuevo, ¿verdad? Se aplican las características de la clase en un objeto nuevo. Pero, ¿qué particularidad tiene el método constructor? Bueno, que me permite que esas características que yo le quiero dar al nuevo objeto se determinen de forma dinámica. ¿Qué significa esto? Que se determinen mediante procesos dentro de lo que es la ejecución de mi programa, ¿verdad? O sea que las características del nuevo objeto va a depender de el contexto en el cual se estaba ejecutando mi programa o las circunstancias en las cuales se estaba ejecutando. Eso me permite justamente que mis objetos sean no solamente más dinámicos, sino que se adapten mejor, ¿verdad?, a las circunstancias y sean más versátiles. Ahora bien, ¿cómo se crea un método constructor? Y parece que, por lo que yo acabo de decir, si ustedes lo vienen pensando, parece que siempre hubo un método constructor, porque lo estábamos usando desde antes. Bueno, es porque toda clase que nosotros declaremos ya contiene, aunque no lo declaremos, ya contiene un método constructor. Ese método lo incluye Java en toda clase que yo declaro y viene de la clase Object, que es una superclase. Vamos a ver que es una superclase cuando veamos herencia, de la que desciende toda otra clase en Java. Por lo tanto, toda clase que yo declaro ya tiene un método constructor básico para crear objetos de su clase, aunque yo no lo declare. Ya se genera automáticamente, ¿verdad? Ahora, la idea es justamente que nosotros declaremos nuestros propios métodos constructores para potenciar nuestros objetos, para potenciar nuestras clases, para hacer objetos de forma más dinámica y además para que nuestros objetos y nuestras clases interactúen mejor entre sí. Porque si un objeto se puede declarar, ¿verdad?, se puede instanciar de acuerdo a las circunstancias de la ejecución, ese objeto va a ser mucho más fácil de manejar más adelante, ya va a estar pronto para trabajar, no tengo que modificar sus datos más adelante, sino que ya está con los datos que tiene que estar. ¿Qué características va a tener un método constructor? En primer lugar, hay que tener en cuenta que todo método constructor que declaremos debe obligatoriamente ser público. Un método constructor no público no tiene sentido, ¿verdad? Por otra parte, hay que tener en cuenta que los métodos constructores no tienen nombre, solamente tienen tipo. Ese tipo va a ser el nombre de la clase a la que pertenecen. Ahora vamos a ver bien cómo es eso, ¿verdad? O sea, el método constructor siempre va a tener como nombre el nombre de la clase, pero en realidad eso no es el nombre, sino que es el tipo del método, ¿verdad? Y otra particularidad, que es algo que vamos a ver más adelante, es que una misma clase puede tener múltiples métodos constructores. Yo puedo tener en una misma clase muchos métodos constructores, o por lo menos más de uno. Esto lo vamos a conocer como sobrecarga más adelante. Vamos a ver cómo funciona y en qué casos lo aplicamos.
Y finalmente, los métodos constructores no requieren que añadamos el comando return al término de su algoritmo. Recuerdan que habíamos visto que hay métodos que yo quiero que devuelvan alguna clase de dato, que puede ser un objeto mismo. Por lo tanto, yo tengo que agregarle el comando return al final. Pero los métodos constructores que me van a devolver un objeto nuevo no tienen return, no requieren. No lo vamos a usar en los métodos constructores de una clase. Es un poco paradójico, pero es así, ¿verdad? Así que simplemente, ¿qué es lo que va a permitir entonces el método constructor? Bueno, definir de una forma más sencilla, o más bien más inmediata, las particularidades de un objeto. Específicamente, por ejemplo, me va a permitir que yo determine atributos que luego van a ser privados, ¿verdad? Entonces yo los declaro en el momento de creación de mi objeto y ya quedan determinados y por lo tanto no tengo que toquetearlos desde afuera luego, ¿ya? Y eso mejora la seguridad de mi programa. ¿Cómo se declara un método constructor en Java? Bueno, yo voy a tener el código de mi clase, ¿verdad? El public class, clase A, y en alguna parte del código de la clase yo voy a tener un método que empieza así. Public, como dijimos, todos los métodos constructores son públicos, y luego directamente el nombre de la clase. El método constructor no necesariamente tiene que tener datos de entrada, pero si queremos pasarle datos por parámetro, por ejemplo, ¿verdad? Es conveniente que tenga. Ahora vamos a hacer algunos cuantos ejemplos de esto. Luego vamos a tener el algoritmo del método constructor que va a trabajar con estos datos de entrada, ¿verdad? Y la forma en que yo voy a utilizar, esto es igual a cualquier método, la forma que lo voy a utilizar es la siguiente. ¿Cómo lo ejecuto? Bueno, lo voy a ejecutar cuando estoy creando un nuevo objeto. Entonces yo voy a tener un objeto de la clase que estoy declarando y, ¿verdad? Esta va a ser su clase, este va a ser el objeto, y lo que yo voy a hacer es, con la palabra new, llamar al método constructor, ¿verdad? Entonces, este objeto que quedó de clase B, perdón chiquilines, acá me equivoqué, se va a construir con este método constructor. Esta partecita acá, clase A, entre paréntesis, entonces es el método constructor de la clase A. Eso es lo que estamos haciendo con esta línea de creación de objetos. Estoy ejecutando el método constructor de una clase, ¿verdad? Y transfiriendo el resultado de este método constructor a el objeto que estoy creando, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a verlo en NetBeans, cómo lo hacemos en tiempo real. Vamos a recordar el ejemplo de la biblioteca. Acá tenemos el ejemplo de la biblioteca. Teníamos el bibliotecario, el usuario y el libro. Y me interesa que veamos la interacción que se da entre el bibliotecario y el libro, ¿verdad? Porque el bibliotecario tiene un método, habíamos dicho, que es registrar libro, que es este método que está, este método que está acá. Vamos a acercarnos. Este método, registrar libro, que requiere, ¿verdad?, un objeto de tipo libro, particularmente un libro nuevo. Este método está bárbaro para justamente aplicar un método constructor a la clase libro, ¿verdad?
y ver cómo funciona esto. Vamos a ver cómo lo trabajamos en NetBeans. Entonces vayamos a NetBeans, abramos el ejemplo biblioteca, vamos a buscar nuestras clases, vamos a ir a la clase libro y vamos a la clase bibliotecario. Vamos a tener las dos clases prontitas. Muy bien. Vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor el código. Muy bien. Fíjense, mi clase libro, ¿verdad? Tiene todos estos datos, ¿verdad? Pero cuando yo declaro un objeto de la clase libro, todos estos datos están vacíos. Están completamente vacíos. Yo quiero que el libro, cuando se genere, tenga esos datos completos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a declarar un método constructor que me complete esos datos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a dar un par de espacios acá, ¿verdad? Para tener un poquito. Y voy a declarar el método constructor de esta clase. Public libro y vamos a abrir llaves. Muy bien, esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacer un método que sea interactivo, o sea, que requiera que el usuario vaya ingresando datos, pero tenemos que agregar más código, que todavía no quiero trabajar con ustedes. Así que vamos a hacer un método que reciba forzosamente los datos del libro. Entonces vamos a ir, para ejecutar este método constructor, vamos a requerir datos de entrada. ¿Qué datos de entrada? Bueno, un string para el título, ¿verdad? Lo vamos a separar con coma. Otro string para el género. Un long para el ISBN. Fíjense que se nos va terminando el espacio que tenemos acá. Va a ser un método que requiere unos cuantos datos de entrada. Así que voy a dar un enter acá. No se preocupen. Esto no hay problema. Y acá yo me equivoqué. Falta una T. String libro. Título. Acá. Y continuamos escribiendo. String autor. Int. Edición. Y string editorial. If aquí tengo mi método constructor y sus datos de entrada. Vamos a poner esto aquí. Ahora. Vamos a poner un enter aquí. O lo dejamos acá. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy bien. Los datos, estos datos son requeridos para que se ejecute este método constructor. Si no proporciono alguno de estos datos, no se va a ejecutar el método y voy a tener un error. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos datos? Se los voy a pasar a los datos, a los atributos del objeto. Entonces voy a decir, bueno, vamos a utilizar la palabra clave this, que se acuerdan que significa los datos de este objeto. This.título. Fíjense que me marca que me estoy refiriendo a este atributo acá. ¿A qué va a ser igual? Al título, fíjense, me marcó este otro que indiqué acá. Entonces, el título que indiqué acá lo voy a guardar en este atributo que está acá. Voy a seguir haciendo lo mismo con todos los demás. This.
género es igual a género this punto ISBN es igual a ISBN this punto autor es igual a autor, coma, this, vamos a, punto edición es igual edición y this punto editorial es ahí editorial, ¿verdad? Fíjense que es importante que los tipos de cada atributo acá, ¿verdad? De cada dato de entrada sean iguales a los tipos que tengo declarados en cada atributo acá, para que justamente no tenga problemas con eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es declarar un método en nuestro bibliotecario que haga uso de esto. ¿Verdad? Entonces vamos al bibliotecario y vamos a declarar un método acá, vamos a hacerlo público, public. Vamos a recordar cómo habíamos llamado a nuestro método en el esquema y era registrar libro, public. Vamos a aumentar para que se vea mejor el código. Registrar libro. Y vamos a poner acá libro, nuevo libro. Acá me está dando un pequeño error por que no tengo incluido el método libro, pero esto el espacio. A ver. Vamos a hacer una pequeña modificación acá. Import clases.libro. Public. Y mi error está que no le puse el tipo. Como yo estoy registrando el libro, yo voy a poner un public void registrar libro. ¿Verdad? Y lo que voy a hacer para esto lo vamos a modificar más adelante. Es voy a declarar un nuevo atributo que va a ser en el bibliotecario. Vamos a decir que el bibliotecario tenga la biblioteca. Luego vamos a corregir esto. Pero es solamente para hacer una pequeña prueba. Entonces vamos a decir que vamos a hacer una lista de libros. Libro, un array, es igual new libro. Vamos a hacerla de 500. ¿Verdad? Una lista de 500 libros. Entonces vamos a decir que this punto biblioteca y vamos a ponerlo. Esto es solamente para pruebas en el primer lugar, ¿verdad? Luego vamos a hacer un método que realmente sirve. Este solamente a fines de prueba. Es igual
nuevo libro. Entonces, tenemos el método para guardar un libro acá. Entonces tenemos las dos cosas. Cómo crear un libro y cómo guardarlo. Entonces vamos a ir a la clase principal. Fíjense que me está dando un errorcito acá. Porque ya no puedo declarar el libro de esta manera. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a borrar todo esto que habíamos agregado la otra vez. Y vamos a crear un bibliotecario. Bibliotecario. Vamos a llamarlo, supongamos que se llama Luis es igual new bibliotecario. Y vamos a crear un nuevo libro. Entonces vamos a agregar un libro a nuestra biblioteca. Vamos a decir, bueno, libro 1 es igual new libro. Y fíjense que ahora me pasa todo esto acá. Me hizo aparecer automáticamente todo esto. ¿Qué me está diciendo? Bueno, son requeridos estos datos de entrada. Entonces vamos a agregar, muy bien, un libro. Vamos a poner, por ejemplo, el mismo libro que habíamos hecho antes. Lo que el viento se llevó. Y agregamos el género. Esto podemos darle un enter acá. Para que quede más legible. Género. Esto también es un string. Es drama histórico. Vamos a poner un punto y coma acá para que nos vaya ayudando. Miren que lo inició en 0. Esto acá es el ISBN. Vamos a ponerle un número. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. No, este nos pasamos. ¿Cómo era? Vamos a bichar cómo lo habíamos declarado en el libro. Era un long, sí. Vamos a suponer que es ese, el autor. Honestamente, yo no me acuerdo cuál es el autor de lo que el viento se llevó. Vamos a ponerle fulano de tal. Vamos a decir que es la edición es la 18ª, es un libro bastante viejo. Y la editorial, vamos a ponerle editorial impresora. No sé cuál es la editorial que estará trabajando con un libro de esta edad, ¿verdad? Si no lo conocen, no los culpo. Yo tampoco lo he leído, solo conozco que es un libro famoso. Entonces, acabo de declarar mi libro. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que mi bibliotecario guarde el libro en su biblioteca. Entonces voy a decir, Luis, muy bien, regístrame este libro. A mí me aparece acá el método, le doble clic y fíjense que dice, seguramente querés registrar este libro que acabas de declarar. Muy bien, bárbaro. Y vamos a hacer un pequeño método en el bibliotecario para que nos diga cuántos libros tiene, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro método público. Public void, vamos a hacerlo void porque solo queremos que lo diga. Vamos a llamarlo listar libros, ¿verdad? No. Y lo que va a hacer es, nos va a decir, vamos a bajar de 500, vamos a bajarlo a una biblioteca de 10 libros porque si no, no terminamos más. Entonces vamos a hacer un for.
Opa. Y de I. Entonces, de contador igual 0 a contador menor que la cantidad de libros en la biblioteca. Entonces yo voy a pedir que esto lo vamos a ver más adelante, biblioteca.length, o sea, de contador empezando en 0, recordemos que la hasta biblioteca.length, y que vamos avanzando de a 1. Entonces lo que va a hacer es que me diga system.out.println y ¿qué es lo que voy a pedir? Bueno, que me vaya diciendo los libros de la biblioteca. ¿Y cómo lo va a hacer? De la siguiente manera. Ahora vamos a agrandar un poquito acá. Voy a decir, bueno, en la biblioteca, ¿verdad? Es una lista, así que yo voy a pedir en el valor contador, ¿verdad? Cuando empieza en 0 me va a decir el libro 0 de la biblioteca. Esto es un recorredor realista lo que estoy haciendo. De ese libro que me diga el título y vamos a agregarle una cosita acá. Vamos a agregar el valor del contador, un guión y luego sí el título del libro. Entonces lo que va a hacer es me va a listar todos los libros que tiene. Vamos a guardar. Entonces lo que va a pasar acá, volvemos a la clase principal y le vamos a decir, bueno, Luis, lista los libros que tenés, ¿verdad? Así que nos tiene que, vamos a agregarle un poquito más acá. No, con eso basta. Aquí podemos agregarle no solamente el título, vamos a agregarle otro más. Y con el más podemos seguir para abajo. Cuando estoy concatenando strings, vamos a agregar un espacio, un guión, otro espacio. Le ponemos género, dos puntitos, un espacio y ponemos más. Y bueno, y llamo a lo mismo, solo que voy a cambiar biblioteca contador en vez del título, que me diga el género del libro. Entonces me va a mostrar un número, el título y el género de ese título, que me tiene que mostrar solamente uno. Lo vamos a guardar y vamos aquí y vamos a dar una limpiadita. Recuerden que conviene siempre dar una limpiadita. Y ahora ejecutamos. Y bueno, tenemos un pequeño error. Pero el error es que justamente todos los demás libros están vacíos. Por lo tanto, no puede mostrarlos. Es decir, no hay nada, literalmente nada, y no puede mostrar algo de nada. Pero fíjense que nos mostró el libro 0. Y es justamente el libro que nosotros habíamos ingresado acá. Muy bien. En definitiva, el método constructor lo que me va a permitir es justamente darle características a los objetos de forma más sencilla. ¿Ah? De la misma manera que yo hice un libro, yo podría crear otro libro acá, un libro 2. Por ejemplo, libro
libro 2 es igual new libro, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle un título, vamos a ponerle, no sé, introducción a Java. Vamos a ponerle acá educativo. Vamos a ponerle ups, 222.333 de ISBN. El autor es alguien. Es una primera edición. Qué lujo. Y vamos a ponerle que la editorial es editorial alguna. Y punto y coma. Entonces yo le voy a pedir a Luis, nuestro bibliotecario, que registre el segundo libro. ¿Verdad? Fíjense que NetBeans ya me lo completó. Y si lo vamos a guardar, vamos a limpiar. Y vamos a ejecutarlo. Y tenemos por supuesto un pequeño error pero vamos a verlo de cerca. Recuerden que nuestro método guardaba siempre en el lugar 0. Entonces sacó un libro y puso otro, pero sirve para mostrarles. Fíjense que ahora está nuestro otro libro acá. Luego vamos a hacer un método más eficiente para guardar libros. Pero ya tenemos un método constructor que nos permite construir libros, porque fíjense, nos registró otro libro más. En definitiva, un método constructor lo que nos va a permitir es que cuando yo creo el objeto ya le asigno características, propiedades, valores a sus atributos y ya dejo el objeto pronto para su uso más adelante en mi código, ¿verdad? Y es por lo tanto una forma que podemos aprovechar para interactuar y que los objetos interactúen entre sí, porque podemos hacer que un objeto cree a otro de forma dinámica. Muy bien. Esto es todo por esta clase. Luego vamos a seguir viendo esto. Vamos a ver ejemplos cada vez más sutiles, más interesantes.